Bienvenidos al orden del ser. En este audio continuamos con la lectura de la Suma contra los gentiles haciendo una selección de los pasajes más relevantes del segundo libro. Empezamos. Capítulo 15. Dios es causa de todo cuanto existe. Demostramos que Dios es principio de ser de algunas cosas, debemos demostrar a continuación que todo cuanto existe fuera de Él, existe por Él. Todo lo que conviene a alguno y no en razón de su mismo ser, le conviene por razón de alguna causa, como lo blanco al hombre, porque lo que no tiene causa es primero inmediato, de donde es necesario que exista por sí, y en virtud de su mismo ser. Ahora bien, es imposible que una cosa convenga a dos, y a uno y a otro en razón de su ser propio, porque lo que se predica de otro, en razón de su ser propio, no le excede, así como el tener tres ángulos iguales a dos rectos no excede al triángulo. En consecuencia, si algo conviene a dos, no será a uno y a otro en razón de su propio ser. Es, pues, imposible que una cosa se predique de dos y de ninguna de ellas se predique como causa, sino que es necesario que, o una sea causa de la otra, como el fuego es causa del calor en el cuerpo mixto, por más que se diga de uno y otro que están calientes, o es necesario que un tercero sea causa de uno y otro, como el fuego es causa de que luzcan dos velas. Pero el ser se predica de todo lo que es. Luego es imposible que haya dos cosas que no tengan causa de ser, sino que es preciso que una y otra tengan causa, o que la una sea causa de ser de la otra. Es necesario, por tanto, que todo aquello que de alguna manera es, proceda de aquel que no tiene causa de ser. Pero anteriormente mostramos que tal ser que no tiene causa de ser es Dios. Luego todo aquello que existe de alguna manera, procede de Él. Y si se alega que el ente no es predicado unívoco, no atenúa en nada el vigor de la conclusión. Pues no se predica de muchos equívocamente, sino analógicamente, y así es como se debe verificar la reducción a la unidad. Lo que conviene a alguno por naturaleza y no por otra causa, no puede hallarse en el minimizado y deficiente, porque, si se le quita o añade algo esencial a una naturaleza, pasa a ser otra, como acontece en los números, en los que la adición o sustracción de la unidad hace variar la especie. Pero sí, permaneciendo íntegra la naturaleza o quididad de la cosa, se encuentra en ella algo minimizado, es evidente que ello ya no depende esencialmente de dicha naturaleza, sino de otra cosa, cuya ausencia causa tal aminoramiento, pues lo que conviene a uno no tan propiamente como a otro, no le conviene simplemente por razón de su naturaleza, sino por otra causa. Por consiguiente, la causa de todas las cosas de una determinada categoría será aquella cosa a la que en sentido más pleno le compete la denominación de tal categoría. De donde vemos que lo más cálido es causa del calor de los demás cálidos, y que lo más lúcido es causa del brillo de los otros. Ahora bien, Dios es el Ser Supremo, como se demostró en el libro primero. Luego es causa de todo lo que tiene razón de ser. El orden de las causas se equipara al de los efectos, porque los efectos son proporcionados a sus causas. De donde es razonable que, así como lo que hay de propio en los efectos se reduce a las causas propias, así también lo que hay de común en los efectos propios se reduzca a alguna causa común, a la manera que el Sol es la causa universal de la generación, superior a las causas particulares de esta o aquella generación, y como el Rey es causa universal del gobierno del reino, por encima de los gobernadores del reino y sobre los de cada una de las ciudades. Ahora bien, a todas las cosas les es común el ser. Luego es necesario que sobre todas las causas haya alguna que le sea propio dar el ser. Pero la primera causa es Dios, como se ha evidenciado anteriormente. Luego es necesario que todo lo que existe sea por Dios. Lo que se predica esencialmente es causa de todo aquello que se predica por participación, como el fuego es causa de todo lo ígneo en cuanto tal. Pues bien, Dios es ente por esencia, porque es el ser mismo, y todo otro ente es ente por participación, porque el ente que es su ser no puede ser más que uno, como se demostró en el libro primero. Luego Dios es causa del ser de todos los demás. Todo lo que puede ser y no ser tiene alguna causa, porque, considerado en sí, es indiferente a lo uno y a lo otro, y así, es necesario que haya alguna causa que lo determine a una de ambas posibilidades. De donde, no siendo admisible el proceso indefinido, es absolutamente exigida la existencia de algo necesario que sea causa de todo lo indeterminado a ser y no ser. Pero una cosa es necesaria cuando tiene en sí la causa de su necesidad, en lo cual tampoco se puede proceder indefinidamente, siendo, por tanto, preciso llegar a algo que en sí, y por sí, sea necesario. Tal no puede ser más que uno, como consta por el primer libro, y este es Dios. En condición, es necesario que todo sea reducido por él a sí mismo como a la causa del ser.
Dios en tanto es hacedor de las cosas en cuanto está en acto, como se demostró anteriormente. Además, Él, con su actualidad y perfección, comprende todas las perfecciones de las cosas, como en el libro primero quedó probado, resultando que es virtualmente todas las cosas, y, por tanto, Él es hacedor de todas ellas. Mas no sería esto si hubiese alguna otra cosa que por naturaleza no dependiese de Él, pues nada hay que por naturaleza dependa de otro y que a la vez, no dependa de Él. Porque, si por naturaleza no depende de otro, es necesario que exista por sí mismo, y entonces no es posible que dependa de otro. Luego nada puede haber que no proceda de Dios. Lo imperfecto tiene su origen en lo perfecto, como el semen, del animal. Pero Dios es el ente perfectísimo y el sumo bien, como se ha demostrado en el libro primero. Luego está demostrado que Él es la causa del ser de todas las cosas, y más habiéndose probado también que tal ser no puede ser más que uno. Esto lo confirma la autoridad divina, cuando dice en el Salmo, el cual hizo el cielo y la tierra, el mar y cuanto en ellos hay, y en San Juan, todo fue hecho por Él, y sin Él no se hizo nada, y en los Romanos, de Él, por Él, y para Él son todas las cosas. A Él la gloria por los siglos. Y con esto se descarta el error de los antiguos naturalistas, que afirmaban que ciertos cuerpos no tenían causa de la existencia, y el de algunos otros, que dicen que Dios no es causa de la sustancia del cielo, sino solamente de su movimiento. Capítulo 16. Dios produjo las cosas en el ser de la nada. Con esto resulta evidente que Dios produjo las cosas en el ser sin nada preexistente que le sirviese como de materia. Pues si alguna cosa es efecto de Dios, o proviene de algo preexistente o no. Si no proviene, obtendremos lo propuesto, o sea, que Dios produce algún efecto sin nada preexistente. Mas si proviene de algo preexistente, o hemos de proceder indefinidamente, cosa que, como prueba el filósofo en el segundo de los metafísicos, no es posible en las causas naturales, o deberemos remontarnos a algo primero que no presuponga otro. Y ese no será otro sino Dios, porque, como se demostró en el primer libro, Dios no es materia de cosa alguna, y ni puede haber nada fuera de él que no exista por él, como se vio. Es forzoso concluir, pues, que Dios no requiere materia previa para obrar en la producción de sus efectos. Capítulo 23. Dios no obra por necesidad de naturaleza. Con esto se demuestra que Dios obra en las criaturas, no por necesidad de naturaleza, sino por decisión de su voluntad. Pues, la potencia de todo el que obra por necesidad natural está determinada a un efecto. Y de aquí que todo lo natural suceda siempre del mismo modo, a no ser que haya un impedimento, mas no así lo voluntario. Ahora bien, la potencia divina no se ordena a un efecto solamente, según lo dicho antes. Luego Dios no obra por necesidad de naturaleza, sino por voluntad. Todo lo que no implica contradicción cae bajo la potencia divina, según se ha demostrado. Pues bien, muchas cosas encontramos que no hay entre lo creado y que no implicarían contradicción, como aparece principalmente cuando se trata del número, tamaño y distancias de las estrellas y de otros cuerpos, lo cual no implicaría contradicción que fuese de otra manera, dado que fuese otro el orden de las cosas. Hay, por tanto, muchas cosas que caen bajo la potencia divina sin que se hallen en la naturaleza. Es así que quien, de entre las cosas que puede hacer, hace unas y otras no, obra por elección voluntaria y no por necesidad natural. Luego Dios no obra por necesidad de naturaleza, sino por voluntad. Que Dios obra por un fin se puede poner de manifiesto porque el universo no es obra del acaso, sino que está ordenado a un bien, según enseña el filósofo en el libro 11 de los Metafísicos. Mas el primero que obra por un fin es necesario que obre por entendimiento y voluntad, pues las cosas que carecen de entendimiento obran por un fin como dirigidas al fin por otro, cosa esta que es evidente en lo artificial, pues la saeta va flechada de manera cierta al blanco donde la asestó el saetero. Y cosa semejante debe ocurrir en lo natural, porque para que algo se ordene en derechura al fin debido se requiere el conocimiento del fin y de lo que conduce al fin y de la debida proporción entre uno y otro, lo cual es propio solo del ser inteligente. Así, pues, al ser Dios el primer agente, no obra por necesidad natural, sino por entendimiento y voluntad. También nos enseña esta verdad la Divina Escritura, pues se dice en el Salmo, el Señor hizo lo que quiso, y a los Efesios, que hace todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Capítulo 25. ¿Qué cosas no puede el Omnipotente? De lo dicho se puede colegir que, aunque Dios es omnipotente, se dice, sin embargo, que no puede hacer ciertas cosas. Pues se ha probado antes que en Dios hay potencia activa,
y en el libro primero ya se había probado que no había en él potencia pasiva. Ahora bien, atribuimos la palabra poder tanto a una potencia como a otra. Luego Dios no puede en lo que respecta al poder de la potencia pasiva. Veamos qué es esto. Pues, en primer lugar, la potencia activa se ordena a obrar, y la pasiva a ser. Por esto, únicamente en los seres cuya materia está sujeta a contrariedad, se da la potencia para ser otra cosa. Luego, no habiendo en Dios potencia pasiva, nada podrá hacer respecto a su esencia. Por lo tanto, no puede ser cuerpo, ni cosa semejante. El acto de la potencia pasiva es el movimiento. Luego Dios, a quien no compete la potencia pasiva, no puede mudarse. Pero se puede ir más allá todavía, que no puede mudarse con ninguna especie particular de mutación, no puede aumentar o disminuir, ni alterarse, ni engendrarse o corromperse. Como menguar es, en cierto modo, corromperse, síguese que no puede, en absoluto, sufrir mengua. Todo defecto implica alguna privación. El sujeto de la privación es la potencia de la materia. Luego no puede sufrir defecto de ninguna manera. Siendo la fatiga falta de fuerza, y el olvido falta de memoria, es evidente que no puede fatigarse ni olvidarse. Tampoco puede ser vencido o violentado, pues son cosas de quien naturalmente es mudable. De manera semejante, tampoco puede arrepentirse, ni airarse, ni entristecerse, puesto que todo esto suena a pasividad y a defecto. Como el objeto y el efecto de la potencia activa es el ser hecho, y ninguna potencia obra donde falta la razón de su objeto, así como la vista no ve faltando el visible en acto, es razonable decir que Dios no puede en lo que va contra la razón de ser en tanto que es ser, o contra la razón del ser hecho en tanto que es hecho. Veamos qué es esto. Va contra la razón de ser, lo que la destruye. Se destruye la razón de ser por su opuesto, así como la razón de hombre se destruye por sus opuestos, o por los opuestos a sus partes. Ahora bien, lo opuesto al ser es el no ser. Luego Dios no puede hacer que una misma cosa a la vez sea y no sea, pues implica que las contradictorias se verifiquen a la vez. La contradicción está incluida en los contrarios y opuestos por privación, pues en caso de que algo fuese blanco y negro, se seguiría que es blanco y no blanco, y caso de que alguien viese y estuviese ciego, se seguiría que ve y no ve. Por tanto, por la misma razón Dios no puede hacer que los opuestos estén a la vez en lo mismo y en el mismo sentido. Al quitar un principio esencial de una cosa, se sigue la desaparición de la cosa misma. Sí, pues, Dios no puede hacer que una cosa a la vez sea y no sea, tampoco puede hacer que falte a una cosa uno de sus principios esenciales, y, no obstante, permanezca la misma, por ejemplo, que el hombre no tenga alma. Siendo así que los principios de algunas ciencias, como la lógica, la geometría y la aritmética, se toman solamente de los principios formales de las cosas, de los cuales depende la esencia de la cosa. Síguese que Dios no puede hacer lo contrario a estos principios, por ejemplo, que el género no sea predicable de la especie, o que las líneas trazadas desde el centro a la circunferencia no sean iguales, o que el triángulo rectilíneo no tenga los tres ángulos iguales a dos rectos. Esto manifiesta igualmente que Dios no puede hacer que el pretérito no haya sido, pues esto incluye también contradicción, porque la misma necesidad implica que algo sea mientras es, como que algo fuese mientras fue. Hay también algunas cosas que se oponen a la razón del ser hecho en cuanto tal, las cuales Dios tampoco puede hacer, porque todo lo que Dios hace es preciso que sea hecho. Es, pues, evidente que Dios no puede hacer un Dios, porque es de razón del ser hecho que su ser dependa de otra causa que él mismo, lo cual va contra la razón de aquel que se llama Dios, según consta por lo dicho anteriormente. Por la misma razón, no puede Dios hacer algo igual a sí mismo, porque aquello cuyo ser no depende de otro representa más ser, y más categoría, que aquel que depende de él, cuál es el ser hecho. Por razón semejante, Dios no puede hacer que se conserve algo en el ser sin él mismo, porque la conservación del ser de cada cosa depende de su causa. De donde es lógico que, quitada la causa, se quite el efecto. Sí, pues, pudiese haber alguna cosa que no fuese conservada en el ser por Dios, no sería efecto suyo. Como él obra por voluntad, no puede hacer lo que es imposible que quiera. ¿Qué cosas es imposible que quiera? Se puede saber entendiendo cómo puede darse la necesidad en la voluntad divina, porque lo que es necesario que sea, es imposible que no sea, y lo que es imposible que sea, necesariamente no es. Y esto queda patente, porque no puede hacer Dios que él no exista, o que no sea bueno, o dichoso, porque necesariamente quiere existir, ser bueno, y dichoso, según se demostró en el libro primero. Ya se ha demostrado antes que Dios no puede querer mal alguno.
¿De dónde se ve que no puede pecar? Se ha probado también ya que la voluntad de Dios no puede ser mudable. Y así tampoco puede hacer que no se cumpla lo que Él quiere. Se ha de notar, sin embargo, que el no poder tiene en este caso un sentido distinto del de los puntos anteriores. Pues en lo antedicho, Dios en absoluto ni puede querer ni hacer. Pero en este caso, Dios puede, ciertamente, hacer o querer, si se considera su voluntad o potencia absolutas, mas no si se las considera presuponiendo que quiere lo opuesto, porque en la voluntad divina no se encuentra necesidad respecto a las criaturas si no es hipotética, según se demostró en el primer libro. Y por tanto, esta frase, Dios no puede hacer lo contrario a lo que se propuso hacer, y cualesquiera otras similares, han de entenderse juntamente con sus opuestos, pues así incluyen lo previamente determinado por la voluntad divina acerca de sus opuestos. Mas si se entiende separadamente, son falsas, porque miran a la potencia y voluntad de Dios consideradas en absoluto. Así como Dios obra por voluntad, así también por entendimiento y por ciencia, según se ha demostrado. Luego, por pareja razón, no puede hacer lo que no supo de antemano, ni dejar de hacer lo que supo de antemano que había de hacer, porque no puede hacer lo que no quiere hacer, ni dejar de hacer lo que quiere. Y de la misma manera que lo dicho en el punto anterior, se puede conceder y negar lo uno y lo otro, o sea, decir que no puede hacer tales cosas, pero no se ha de entender esto en absoluto, sino bajo condición, o hipotéticamente. Capítulo 27. La voluntad divina no está coartada a determinados efectos. De aquí se puede demostrar también que tampoco su voluntad, por la cual obra necesariamente determinados efectos. Pues la voluntad debe guardar proporción con su objeto. Pero el objeto de la voluntad es el bien entendido, como consta por lo dicho antes. Luego la voluntad se extiende naturalmente a todo lo que el entendimiento le puede proponer bajo la razón de bien. Por tanto, si el entendimiento divino no está coartado a ciertos efectos, como ya se sabe, tampoco la voluntad divina produce necesariamente determinados efectos. Ningún agente voluntario produce sin querer. Ahora bien, ya hemos probado que Dios, respecto a otras cosas distintas de sí, nada quiere con necesidad absoluta. Luego ningún efecto procede de la voluntad divina necesariamente, sino por su libre disposición. Capítulo 35. No es necesario que Dios se mueva por sí, ni accidentalmente, porque sus efectos comiencen a existir de nuevo. Porque, ciertamente la novedad del efecto puede indicar la mutación del agente, en cuanto demuestra la novedad de la acción, puesto que no puede ser que en el agente haya una nueva acción si no se mueve en alguna manera, al menos de la inacción al acto. Mas la novedad del efecto divino no demuestra una novedad de la acción divina, por ser su acción su esencia, según se demostró ya antes. De donde tampoco la novedad del efecto puede demostrar la mutación del agente que es Dios. Tampoco se deduce necesariamente de la eternidad de la acción del agente primero, la eternidad de su efecto. Pues se ha demostrado antes que Dios produce las cosas por su voluntad. Mas no de manera que haya alguna otra acción suya intermedia, como en nosotros la acción de la facultad motriz es intermedia entre el acto de la voluntad y el efecto, como se ha probado en los capítulos precedentes, sino que su entender y querer son necesariamente su hacer. Ahora bien, el efecto procede del entendimiento y de la voluntad, conforme a la determinación del entendimiento y el imperio de la voluntad. Por lo que, así como por el entendimiento se determina la cosa que ha de ser hecha cualquier otra condición, así también se le prescribe el tiempo, pues el arte no sólo determina que esto sea tal, sino que exista en tal momento, como el médico que se dé la poción en tal instante. De donde, si su querer fuese de suyo eficaz para producir el efecto, tendría lugar la producción de un efecto nuevo por un acto voluntario antiguo, sin existir ninguna nueva acción. Nada impide, pues, decir que la acción de Dios existió desde la eternidad, pero que su efecto no existió desde la eternidad, sino en el instante dispuesto desde la eternidad. Esto evidencia también que, aunque Dios sea la causa suficiente de la producción de las cosas en el ser, sin embargo no es necesario que se suponga su efecto como eterno, por el hecho de que Él sea eterno. En efecto, puesta la causa suficiente, se sigue su efecto, mas no un efecto extraño a ella, pues esto sería por insuficiencia de la causa, como si lo cálido no calentase. Pero efecto propio de la voluntad es que exista lo que ella quiere, porque si existiese alguna otra cosa de lo que la voluntad quiere, no se consideraría efecto propio de tal causa, sino ajeno a ella. Y bien, la voluntad, según se ha dicho, así como quiere que esto sea tal, así quiere que esto exista en tal momento. De donde, para que la voluntad sea causa suficiente, no se requiere que el efecto exista cuando existe el acto voluntario,
sino cuando la voluntad dispone que exista el efecto. Ciertamente que en las cosas que proceden de una causa agente natural ocurre de manera distinta, porque la acción natural corresponde a su modo de ser, de donde a la existencia de la causa sigue necesariamente el efecto. Mas la voluntad obra, no en conformidad con su ser, sino atendiendo a su propósito. Y por esto, así como el efecto del agente natural sigue a la existencia del agente, si es suficiente, así el efecto del agente voluntario sigue al modo de ser de lo que se ha propuesto. Con esto queda también claro que no se retrasa el efecto de la divina voluntad aunque no haya existido siempre, y si haya existido siempre la voluntad. Porque cae bajo la voluntad divina no solo que exista su efecto, sino que exista cuando sea. Luego el querer consistente en que la criatura exista en tal momento no se retrasa, porque la criatura comienza a existir en el instante que Dios dispuso desde la eternidad. Por otra parte, no se puede admitir diversidad alguna de partes, en ninguna clase de duración, antes del comienzo de todas las criaturas. Porque la nada no tiene medida ni duración, y la duración de Dios, que es la eternidad, no tiene partes, sino que es absolutamente simple, no teniendo antes ni después, por ser Dios inmóvil, según se probó en el libro primero. Luego no se puede comparar el comienzo de toda criatura con el de algunas que se encuentran ya bajo alguna medida preexistente, creyendo que ha de haber una razón que determina a la gente a la producción de la criatura en el ser en un momento determinado de tal duración, y no en otro precedente o siguiente, pues respecto a ellas, el principio de las criaturas en su totalidad puede conducirse de manera semejante o distinta. Habría, ciertamente, motivo para indagar tal razón si existiese alguna duración divisible en partes antes de ser producida criatura alguna, como acontece en algunos agentes particulares, por los que es producido el efecto en el tiempo, mas no el tiempo mismo. Pero Dios produjo a la vez en el ser la criatura y el tiempo. No hay, por tanto, en esto razón alguna que nos mueva a pensar porque ahora y no antes, sino porque no siempre. Caso muy parecido a este es el que nos ofrece el lugar, pues los cuerpos particulares, así como son producidos en un tiempo determinado, así también lo son en un determinado lugar, y como tienen fuera de sí al tiempo y al lugar que los contienen, es natural que haya una razón que explique su producción en este lugar y tiempo en vez de en otros, pero si se trata del firmamento entero, fuera del cual no hay lugar, y con el cual se produce el lugar universal de todas las cosas, no hay razón para pensar por qué fue puesto aquí y no allí, razón por la que algunos, que creían que se había de tener en cuenta, cayeron en el error de admitir el infinito en los cuerpos. Del mismo modo, pues, en la producción de la totalidad de las criaturas, fuera de la cual no hay tiempo, y con la cual es producido a la vez el tiempo, no se ha de prestar oídos a la cuestión porque es ahora y no antes, que pretende constreñirnos por este camino a conceder la infinitud del tiempo, sino que sólo se ha de considerar porque no siempre, o porque después del no ser, o con algún principio. Para buscar esto, se acudía al fin, el único que puede ser causa de necesidad en los agentes que obran voluntariamente. Pero el fin de la voluntad divina no puede ser otro que su bondad, pues no obra movida por el fin que ha de ser producido en el ser, como el artífice obra para rematar su obra, por ser su bondad eterna e inmutable, tanto que nada puede acrecentarla. Además, tampoco se podría decir que Dios obra por su mejoramiento, ni tampoco obra para adquirir este fin para sí, como el rey pelea para conquistar la ciudad, pues él es su propia bondad. Forzoso es concluir, por tanto, que obra por el fin en cuanto produce el efecto a modo de participación del fin. Al producir así las cosas por el fin, tenemos en consecuencia que la disposición uniforme que tiene el fin respecto a la gente no se ha de considerar como causa de la obra sempiterna, sino que más bien se ha de atender a la disposición del fin respecto al efecto que se hace por el fin, resultando que es producido el efecto del modo más conveniente en orden al fin. De donde se sigue que, por más que el fin esté en correspondencia uniforme con el agente, no se puede concluir que el efecto sea sempiterno. Tampoco es necesario que haya existido siempre el efecto divino por razón de que así se ordenaría más convenientemente al fin, pues más convenientemente se ordena al fin supuesto que no haya existido siempre. Porque todo agente que produce un efecto participante de su forma, intenta introducir en él su semejanza, y así, convino a la voluntad divina producir a la criatura por participación de su bondad, para que con su semejanza representase a la bondad divina. Mas tal representación no puede darse a modo de igualdad, así como el efecto unívoco representa a su causa, de manera que sea preciso que la bondad infinita produzca efectos eternos, sino como lo excedente es representado por aquello a que excede. Y por lo que mejor se expresa la excedencia de la bondad divina sobre la criatura es que las criaturas no existieron siempre. Con esto, pues, aparece expresamente que todo lo que no es el mismo le tiene al como autor de su ser, y que su potencia no queda obligada a producir tales efectos,
como la naturaleza los efectos naturales, y, por consiguiente, que obra por su voluntad y su entendimiento. Lo contrario a esto afirmaron quienes suponían la eternidad de las criaturas. Así, pues, nada hay por parte de la gente que nos fuerce a admitir la eternidad de las criaturas. Capítulo 43. La distinción de las cosas no es resultado de agente segundo alguno que introduzca en la materia formas diversas. Hay algunos herejes modernos que dicen que Dios creó la materia de todo lo visible, pero que su distinción en diversas formas fue obra de algún ángel. Opinión que es manifiestamente falsa. La materia prima no pudo haber existido por sí misma antes de todos los cuerpos formados, por no ser sino potencia solamente, y todo ser en acto lo es por alguna forma. Luego es imposible que un ángel haya formado todos los cuerpos visibles de una materia creada antes por Dios. Todo lo que se hace tiene como fin la existencia, pues el hacerse es camino hacia el existir. Así, pues, a cada cosa causada le compete el ser hecha en tanto que le conviene existir. Ahora bien, el existir no compete a la forma solo, ni a la materia solo, sino al compuesto, pues la materia no está sino en potencia, y la forma es por la que algo existe, puesto que es acto. De donde resulta que el compuesto es el que propiamente existe. Luego es propio del ser hecho, no de la materia ni de la forma. En consecuencia, no hay un agente que cree la materia solamente y otro que introduzca la forma. La primera introducción de formas en la materia no puede ser por uno que obre solamente moviendo, pues todo movimiento hacia la forma se verifica de una forma determinada a otra forma determinada, porque la materia no puede existir sin forma alguna, y así, se presupone alguna forma en la materia. Ahora bien, todo el que obra dando forma material solamente, obra por necesidad moviendo, porque no siendo las formas materiales subsistentes por sí, sino que su ser es estar en la materia, no pueden ser producidas en el ser sino creando todo el compuesto, o cambiando la materia a tal o cual forma. Luego es imposible que la primera introducción de las formas en la materia sea verificada por alguien que crea la forma solamente, sino por aquel que es creador de todo el compuesto. El movimiento hacia la forma es por naturaleza posterior al movimiento local, por ser acto de algo más imperfecto, como prueba el filósofo. Pero lo posterior en los seres es causado, según el orden natural, por lo anterior. Luego el movimiento hacia la forma es causado por el movimiento local. Ahora bien, el primer movimiento local es el movimiento celeste. Luego todo movimiento hacia la forma se realiza mediante el movimiento celeste. Y, por tanto, aquello que no puede hacerse mediante el movimiento celeste, no puede ser hecho por un agente que no puede obrar sino por movimiento, ¿cuál tiene que ser el agente que no puede hacer más que introducir la forma en la materia, como ya se ha probado? Mas por el movimiento celeste no se pueden producir muchas cosas sensibles, sino suponiendo que median determinados principios, como algunos animales no se producen sino con semen. En consecuencia, la primera realización de estas formas, para cuya producción no basta el movimiento celeste sin que preexistan formas semejantes de la misma especie, ha de provenir de solo el Creador. Así como es idéntico el movimiento local de la parte y del todo, como el de toda la tierra y el de un terrón, así es idéntica la mutación de la generación del todo y de la parte. Pero las partes de lo que se engendra y corrompe se engendran adquiriendo formas actuales de las formas que hay en la materia, y no de las formas que existen fuera de la materia, por tener que ser el que engendra semejante a lo engendrado, como lo prueba el filósofo en el libro 7 de los Metafísicos. Luego tampoco la adquisición total de las formas en la materia puede verificarse por el movimiento de una sustancia separada, cual es el ángel, sino que es necesario que, o se haga mediante un agente corpóreo, o por el Creador, que obra sin movimiento. Como el ser es lo primero entre los efectos, por eso corresponde a la causa primera como efecto propio. Pero el ser lo da la forma y no la materia. Luego la primera causalidad de las formas se ha de atribuir principalmente a la causa primera. Como todo agente obra algo semejante a sí, el efecto adquiere la forma de aquel a quien se asemeja por la forma adquirida, como la casa material del modelo, que es imagen de la casa en la mente. Pero todas las cosas se asemejan a Dios, que es acto puro, en cuanto tienen formas, por las que se constituyen en acto, y al desear las formas se dice que desean la semejanza divina. Luego es un absurdo decir que la formación de las cosas pertenece a otro que a Dios, creador de todas ellas. De aquí que, para excluir este error, Moisés, después de haber dicho que Dios había creado al principio el cielo y la tierra, añadió cómo distinguió todas las cosas al formarlas en las propias especies. Y el apóstol dice, todo está formado en Cristo. Lo del cielo, lo de la tierra, lo visible y lo invisible.
Capítulo 46. Fue conveniente para la perfección del universo que hubiera criaturas intelectuales. Averiguada la causa de la diversidad de las cosas, continuaremos ahora hablando de las cosas ya distinguidas, en cuanto se refiere a la fe, que es lo que en tercer lugar nos propusimos. Y primeramente demostraremos la conveniencia de que hubiese algunas criaturas intelectuales, como ocupando el punto más alto de la perfección de las cosas, fundados en la máxima perfección que, por disposición divina, tienen las cosas creadas, cada una a su modo. Así, pues, un efecto alcanza toda su perfección cuando retorna a su principio, de donde, al verificarse este retorno en círculo y en el movimiento circular, el primero es la más perfecta de todas las figuras, y el segundo el más perfecto movimiento. En consecuencia, para que el universo creado consiga su última perfección, precisa que todas y cada una de las criaturas retornen a su principio, cosa que verifican en tanto que su existencia y naturaleza, al ser en alguna manera perfectos, son portadores de la semejanza con él, como ocurre en todos los efectos, que alcanzan la máxima perfección cuando se asemejan lo más posible a la causa agente, verbigracia, la casa, cuanto más se asemeja al modelo, y el fuego como efecto, cuanto más se asemeja a su principio. Pues bien, siendo el entendimiento de Dios el principio de la producción de las criaturas, según se ha dicho antes, fue preciso, para que éstas alcanzasen su perfección, que hubiese algunas criaturas inteligentes. La perfección segunda de las cosas sobreañade algo a la primera. Pero así como la existencia y la naturaleza de la cosa corresponde a la primera perfección, así su operación corresponde a la segunda. Por tanto, fue conveniente, para que el universo alcanzase una perfección acabada, que hubiese algunas que tornasen a Dios no sólo por semejanza de naturaleza, sino también por semejanza de operación. Operación que no puede ser otra que la del entendimiento y la de la voluntad, pues no de otra manera obra Dios con respecto a sí mismo. Luego fue conveniente, por razón de la óptima perfección del universo, que hubiese algunas criaturas intelectuales. Quedó demostrado más atrás cómo, para que las criaturas representasen perfectamente la bondad divina, era necesario no sólo que se hiciesen cosas buenas, sino que éstas obrasen con miras a la bondad de otros. Pues bien, se asemeja perfectamente una cosa a otra en el obrar cuando no solamente es una misma la especie de la acción, sino también uno mismo el modo de obrar. Luego fue a propósito para la suma perfección de las cosas que hubiese algunas criaturas que obrasen como Dios obra, y, obrando Dios, según se ha dicho anteriormente, por entendimiento y voluntad, fue conveniente que hubiese algunas criaturas con entendimiento y voluntad. La semejanza que tiene el efecto con su causa agente respecta a la forma del efecto preexistente en el agente, porque el agente produce algo semejante así en virtud de la forma por la que obra. Más la forma del agente pasa al efecto unas veces conservando el modo mismo de ser que tiene en el agente como la forma del fuego tiene el mismo modo de ser en el fuego encendido que en el que encendió, pero otras veces adquiere distinto modo de ser, como la forma de la casa, que está de modo inteligible en la mente del arquitecto, pasa a estar de una manera material en la casa que está fuera del alma. Ahora bien, es evidente que la primera semejanza es más perfecta que la segunda. Por otra parte, la perfección del universo creado consiste en asemejarse a Dios, como la perfección del efecto consiste en asemejarse a su causa agente. Luego la suma perfección del universo exige no sólo la segunda clase de semejanza de la criatura a Dios, sino también la primera, en cuanto sea posible. Pero la forma por la que Dios produce la criatura es la forma inteligible que está en él, pues obra intelectualmente, como ya hemos visto antes. De donde se deduce que, para la suma perfección del universo, debe haber algunas criaturas que por su modo de ser inteligible reproduzcan la forma del entendimiento divino. Y esto significa que debe haber criaturas de naturaleza intelectual. Solamente su bondad es lo que mueve a Dios a producir las criaturas, bondad que quiso comunicar a otras cosas, en la medida de la semejanza que tienen con él, como ya hemos visto. Ahora bien, podemos encontrar dos modos de asemejarse una cosa a otra. Uno, según su ser natural, como la semejanza del calor del fuego está en la cosa calentada por el fuego, otro, según el conocer, como se encuentra la semejanza en la vista o en el tacto. Luego para que estuviesen las cosas perfectamente la semejanza de Dios en todos sus modos fue conveniente que se comunicase la bondad divina a las cosas por semejanza, no solo en el ser, sino también en el conocer. Pero solo el entendimiento puede conocer la bondad divina. Luego fue conveniente que hubiese criaturas intelectuales. En todo lo que está convenientemente ordenado, la disposición que hay entre lo intermedio y lo último reproduce la que hay entre lo primero y todo lo demás, intermedio y último, aunque a veces sea una reproducción deficiente.
Pero ya se ha demostrado que Dios comprende en sí todas las criaturas, cosa que se observa en las criaturas corporales, aunque de distinto modo, pues siempre sucede que el cuerpo superior comprende y contiene al inferior, aunque esto ocurre en cuanto a la cantidad extensiva, mientras, al contrario, Dios contiene a todas las criaturas de un modo simple, no en la cantidad extensiva. Pues para que ni siquiera faltasen las criaturas reproducción de esta manera de contener de Dios, fueron hechas las criaturas intelectuales, que contuviesen a las criaturas corporales, no en cantidad extensiva, sino simplemente por modo inteligible, porque lo que se entiende está en el que entiende y es comprendido con su operación intelectual. Capítulo 47. Las sustancias intelectuales tienen voluntad. Es necesario que estas sustancias intelectuales tengan voluntad. En efecto, en todas las cosas está el apetito del bien, por ser el bien lo que todas las cosas apetecen, como enseñan los filósofos. Este apetito se llama apetito natural en las cosas que carecen de conocimiento, y así se dice que la piedra apetece estar abajo. Se llama apetito animal en las que tienen conocimiento sensitivo, el cual se divide en concupiscible e irascible, y en las que entienden se llama apetito intelectual o racional, que es la voluntad. Luego las sustancias intelectuales creadas tienen voluntad. Lo que es por otro se reduce a lo que es por sí como algo anterior, de donde, como dice el filósofo en el libro 8 de los físicos, lo que es movido por otro se reduce a su primer motor, y en los silogismos, las conclusiones, cuya evidencia depende de otras proposiciones, se reducen a los primeros principios, que son evidentes por sí mismos. Ahora bien, nos encontramos con ciertas sustancias que no se determinan a sí mismas a obrar, sino que son determinadas por impulso natural, como son las cosas inanimadas, las plantas y los animales irracionales, pues no está en ellos obrar o dejar de obrar. Luego debe verificarse la reducción a algo primero que se determine a sí mismo a obrar. Lo primero entre todo lo creado son las sustancias intelectuales, según ya se ha demostrado. Luego estas sustancias se autodeterminan a obrar. Pero esto es propio de la voluntad, por la cual una sustancia es dueña de su acto, como que de ella depende el obrar o no obrar. Luego las sustancias intelectuales creadas tienen voluntad. Como todo agente obra en cuanto está en acto, la forma por la que está en acto es el principio de todas sus operaciones. De donde se deduce que, según sea la forma, así será la acción que sigue a esa forma. Y, consiguientemente, la forma que no depende de la gente que obra en virtud de ella misma, causa una acción de la que no es dueño el agente. Pero si se diese alguna forma que dependiese de aquel que obra en virtud de ella misma, éste sería dueño del obrar consiguiente. Ahora bien, las formas naturales, de las que proceden los movimientos y acciones naturales, no dependen de aquellas cosas de que son formas, sino totalmente de agentes exteriores, por ser la forma natural la que constituye a cada cosa en su naturaleza, y nada puede darse a sí mismo el ser. Y, por tanto, las cosas que se mueven por impulso natural no se mueven a sí mismas, pues lo pesado no se mueve a sí mismo hacia abajo, sino que lo mueve el ser que le dio la forma. En los animales brutos, las formas sensibles e imaginarias que les mueven no son halladas por ellos mismos, sino que las reciben de los sensibles exteriores que actúan sobre el sentido, y las distingue la estimativa natural. De donde, aunque se diga que en cierta manera se mueven a sí mismos, en cuanto que una parte de ellos mueve y la otra es movida, sin embargo, el moverse mismo no les conviene como cosa que proceda de ellos, sino que parte proviene de los sensibles exteriores y parte de la naturaleza. Así, pues, se dice que se mueven a sí mismos en cuanto el apetito mueve a los miembros, lo cual los coloca por encima de los inanimados y de las plantas, pero, en cuanto que el apetecer mismo es para ellos una necesidad proveniente de las formas recibidas por los sentidos y por el dictamen de la estimativa natural, no son causa de su movimiento. Y en consecuencia, no son dueños de sus actos. La forma intelectual, por la que obra la sustancia intelectual, depende del entendimiento mismo, en cuanto que él la concibe y en cierto modo la idea, como ocurre con la forma artística, que el artista concibe, medita y por ella obra. Luego las substancias intelectuales se determinan a sí mismas a obrar, como quien tiene dominio de su acción. Por consiguiente, tienen voluntad. El acto debe ser proporcionado a la potencia, y el moviente al móvil. Pero, en los seres que tienen conocimiento, la potencia aprehensiva es respecto a la apetitiva como el que mueve al móvil, pues el objeto aprendido por el sentido, imaginación, o entendimiento, mueve al apetito intelectual o animal, y, por otra parte, la aprehensión intelectiva no está determinada a algo particular, sino que se extiende a todo, por donde dice el filósofo, en el libro sobre el Ulm, acerca del entendimiento posible, que su potencialidad se extiende a todo. Por tanto,
el apetito de la sustancia intelectual se extiende a todo. Pero el extenderse a todo es propio de la voluntad, por lo que dice el filósofo en el libro 3 de los Éticos, que se extiende a los posibles y a los imposibles. Luego las sustancias intelectuales gozan de voluntad. Capítulo 48. Las sustancias intelectuales obran con libertad. Con esto se evidencia que dichas substancias obran libremente. En efecto, que obran por voluntad ya se ha puesto en claro, por determinarse a obrar por conocimiento intelectivo. Mas deben gozar también de libertad, si es que son dueñas de sus actos, como ya quedó demostrado. En consecuencia, tales substancias obran libremente. Como es libre quien se pertenece a sí mismo, quien no se determina por sí mismo a obrar no obra libremente. Pero lo que no se mueve u obra si no es movido por otro no se determina por sí mismo a obrar. Luego solamente las cosas que se mueven a sí mismas obran libremente. Y estas cosas son precisamente las que obran deliberadamente, porque en el que se mueve a sí mismo se encuentra parte que mueve y parte movida, y la que mueve es el apetito movido por el entendimiento, la imaginación o los sentidos a los cuales pertenece deliberar, aunque de entre estos solamente juzgan libremente los que se mueven a sí mismos. Ahora bien, ninguna potencia capaz de enjuiciarse se mueve a juzgar sin antes volver sobre su acto, porque para que se mueva a juzgar es preciso que conozca su dictamen, cosa propia del entendimiento. En conclusión, los movimientos y acciones de los animales irracionales son en cierto sentido libres, pero carecen de libre decisión. Los inanimados, que se mueven solamente por otros, no tienen acciones ni movimientos libres. Los intelectuales tienen libertad no solo de acción, sino de determinación, que es tener voluntad libre. La forma aprendida es principio de acción en tanto que se aprende bajo la razón de bien o de conveniencia, pues la acción exterior, en aquellos que se mueven a sí mismos, procede del dictamen con que decide la bondad o conveniencia de algo por dicha forma. Luego, si el que decide se mueve a sí mismo a determinarse, es natural que ha de moverse a ello por una forma aprendida superior, que no puede ser otra que la misma razón de bondad y conveniencia que le permite juzgar acerca de cualquier bien o conveniencia determinados. Por tanto, solamente se mueven a sí mismas en sus determinaciones aquellas cosas que aprenden la razón general de bien y conveniencia. Mas solo las intelectuales son de esta condición. En consecuencia, solo las intelectuales se mueven a sí mismas para obrar y para determinarse. Consiguientemente, solo ellas son libres en determinarse, que es lo mismo que tener libre albedrío. Para que siga un concepto universal un movimiento o una acción es necesario que intermedie una aprehensión particular, puesto que el movimiento y la acción se verifican en lo particular. Pero el entendimiento tiende naturalmente a la aprehensión de lo universal. Luego, para que de una aprehensión intelectual proceda un movimiento o acción cualquiera, es preciso que la concepción universal del entendimiento sea aplicada a lo particular. Mas el universal contiene en potencia muchos particulares, y, por tanto, la aplicación de la concepción intelectual puede ser a muchos y diversos casos particulares. Consiguientemente, el juicio práctico del entendimiento no está determinado a una cosa solamente. En consecuencia, todos los seres intelectuales tienen libre albedrío. Las cosas que carecen de libertad de determinación es o porque no gozan de dictamen alguno, cual ocurre con las que no tienen conocimiento, como las piedras y las plantas, o porque lo tienen ya determinado a una cosa por la naturaleza, como los animales irracionales, por ejemplo, la oveja, y así ocurre a otros animales, juzga por instinto natural al lobo como algo nocivo para ella, y en consecuencia, huye de él. Así, pues, los seres que gozan de juicio práctico, no determinado por la naturaleza una cosa, tendrán libre albedrío. Tales son todos los que tienen entendimiento. Pues el entendimiento no sólo aprehende este bien o el otro, sino el mismo bien común. Por donde, como el entendimiento mueve a la voluntad en virtud de la forma aprendida, y, por otra parte, es ley universal que el que mueve y el movido hayan de ser proporcionados, la voluntad de la substancia intelectual no estará determinada por la naturaleza sino al bien común. Luego todo lo que se ofrezca bajo razón de bien podrá ser término de la inclinación de la voluntad, sin que intervenga determinante natural alguno contrario que lo prohíba. En conclusión, todos los seres intelectuales gozan de voluntad libre, proveniente del juicio del entendimiento. Esto equivale a tener libre albedrío, cuya definición es dictamen libre de la razón. Capítulo 50. Las sustancias intelectuales son inmateriales. Por esto, pues, se manifiesta que las sustancias intelectuales son inmateriales. Todo compuesto de materia y forma es cuerpo, pues la materia no reviste diversas formas sino en razón de sus diversas partes.
ya que tal diversidad de partes no podría hallarse en la materia si ésta no fuera divisible en virtud de las dimensiones que le son inherentes, porque, suprimida la cantidad, la sustancia resta indivisible. Sí, pues, como queda demostrado, ninguna sustancia inteligente es cuerpo, ninguna, en consecuencia, estará compuesta de materia y forma. Así como el hombre no existe sin tal hombre, tampoco la materia sin tal materia. Luego todo ser subsistente, compuesto de materia y forma, está integrado por una materia y una forma individualizadas. Sin embargo, el entendimiento no puede estar compuesto de materia y forma individualizadas, porque las especies de las cosas cognoscibles, en tanto se hacen actualmente inteligibles en cuanto son abstraídas de la materia individualizada, y, una vez son actualmente inteligibles, hácense una sola cosa con el entendimiento. Luego el entendimiento debe independizarse de la materia individual. En consecuencia, la sustancia intelectual no está compuesta de materia y forma. La acción de un compuesto de materia y forma no es sólo de la forma, ni sólo de la materia, sino del compuesto. Pero, como la acción se atribuye al ser, y el ser del compuesto es por la forma, luego por ella obra. Sí, pues, la substancia intelectual estuviese compuesta de materia y forma, el entender se atribuiría al compuesto. Por otra parte, el acto termina en algo semejante a la gente, por eso un compuesto generador no engendra una forma, sino otro compuesto. Por consiguiente, si el entender fuera acción del compuesto, éste entendería no la forma, ni la materia, sino sólo el compuesto. Tal falsedad es evidente. Luego la sustancia intelectual no está compuesta de materia y forma. Las formas de las cosas sensibles tienen en la inteligencia un modo más perfecto de existir que en las mismas cosas sensibles, pues son más simples y se aplican a mayor número de seres. Así, la inteligencia, mediante la sola forma del hombre, conoce todos los hombres. Ahora bien, la forma que existe en la materia de un modo perfecto hace al ser actualmente tal, por ejemplo, fuego colorado, sí, por el contrario, no le da tal determinación, es por hallarse de modo imperfecto, como está la forma del calor en el aire transmisor, y la potencia del primer agente en su instrumento. Sí, pues, el entendimiento estuviese compuesto de materia y forma, las formas de las cosas cognoscibles harían que el entendimiento tuviese actualmente la misma naturaleza que aquello que conoce. De esto deriva el error de Empédocles, quien decía que el alma conoce el fuego mediante el fuego, y la tierra mediante la tierra, y así todo lo demás. Como tal inconveniente es manifiesto, síguese, pues, que la sustancia inteligente no está compuesta de materia y forma. Todo lo que está en otro se ajusta a su modo de ser. Por lo tanto, si el entendimiento está compuesto de materia y forma, las formas de las casos se hallarán en él materialmente, tal cual se encuentran fuera del alma. Y como fuera del alma no son actualmente inteligibles, tampoco lo serán estando en el entendimiento. Las formas de los contrarios, según el ser que tienen en la materia, son contrarias, por eso se repelen mutuamente. Mas tal como existen en el entendimiento no son contrarias, pues un contrario es la razón inteligible del otro, ya que uno se conoce por el otro. No existen, pues, materialmente en el entendimiento. Luego el entendimiento no está compuesto de materia y forma. La materia no recibe forma alguna si no es por movimiento o mutación. Es así que el entendimiento no se mueve por el hecho de recibir formas, antes bien, en reposo más se perfecciona y mejor entiende, puesto que el movimiento dificultale para entender. Luego las formas no se reciben en el entendimiento como en la materia, o en cosa material. Lo cual demuestra que las sustancias inteligentes son inmateriales, a la vez, incorpóreas. De ahí que Dionisio dice, por irradiación de la bondad divina subsistieron todas las sustancias intelectuales, las cuales se conciben como incorpóreas e inmateriales. Capítulo 55. Las substancias intelectuales son incorruptibles. De lo dicho se infiere claramente que toda sustancia intelectual es incorruptible. Toda corrupción es por separarse la forma de la materia. Porque, mientras permanece la forma, permanece también la cosa, ya que por la forma hácese la sustancia recipiente propio del ser. Pero donde no hay composición de forma y materia no puede haber separación de ambas, como tampoco corrupción. Como ya se demostró que ninguna sustancia intelectual está compuesta de materia y forma, luego ninguna sustancia intelectual es corruptible. Lo que pertenece por sí a un ser, siempre, necesaria e inseparablemente, estará unido a él. Por ejemplo, la redondez está en el círculo esencialmente y en la campana accidentalmente. Por eso es posible que la campana deje de ser redonda,
pero que el círculo no sea redondo es imposible. Más ser por sí se deriva de la forma, porque por sí entendemos lo que es el ser en cuanto tal, y cada cual según tiene la forma tiene el ser. Luego las sustancias que no son simples formas pueden ser privadas del ser en cuanto pierden la forma, así como la campana pierde la rotundidad al dejar de ser redonda. Sin embargo, las sustancias que son simples formas nunca pueden ser privadas del ser, del mismo modo que, si una sustancia fuera círculo, jamás dejaría de ser redonda. Quedó ya demostrado que las sustancias intelectuales son simples formas subsistentes. Luego es imposible que dejen de ser. Por tanto, son incorruptibles. Capítulo 56. ¿De qué modo la substancia intelectual puede unirse al cuerpo? Como ya se ha demostrado anteriormente que la sustancia intelectual no es cuerpo, ni tampoco una potencia dependiente de él, queda por averiguar si alguna sustancia intelectual pueda unirse al cuerpo. Es evidente, en primer lugar, que la sustancia intelectual no puede unirse al cuerpo mezclándose. Pues las cosas que se mezclan deben alterarse mutuamente. Lo que acontece únicamente en aquellas cosas cuya materia es común, las cuales pueden ser recíprocamente activas y pasivas. Como las sustancias intelectuales no tienen comunidad de materia con las corporales, pues son inmateriales, como ya se demostró, por eso no pueden mezclarse con el cuerpo. En consecuencia, ninguna substancia intelectual puede unirse al cuerpo mezclándose. Es igualmente evidente que la sustancia intelectual no puede unirse al cuerpo por contacto propiamente dicho. Pues el tacto es exclusivo de los cuerpos. Luego tampoco mediante contacto puede la sustancia intelectual unirse al cuerpo. De todo esto se sigue que ni por continuación, ni composición, ni coligación de la substancia intelectual y del cuerpo, se puede hacer una sola cosa. Porque todo esto es imposible sin contacto. Hay, sin embargo, cierta clase de contacto mediante el cual la sustancia intelectual puede unirse al cuerpo. Los cuerpos naturales, ciertamente, tocándose se alteran, y así únense mutuamente no sólo mediante sus extremos cuantitativos, sino también mediante sus semejanzas de cualidad y de forma, en cuanto que el alterante imprime su forma en el alterado. Y aunque, con referencia exclusiva a los extremos cuantitativos, debe haber en todos ellos tacto mutuo, sin embargo, refiriéndose a los efectos de acción y pasión, hállanse algunos que solo son tangentes y otros solo tocados. Sí, pues, existen algunos agentes que no tocan los extremos cuantitativos de las cosas, se dirán, no obstante, tangentes en cuanto obran en ellas. De este modo decimos que el entristecido nos toca. Según este modo de tocar, es posible que la sustancia intelectual se una al cuerpo por contacto, porque las sustancias intelectuales obran en los cuerpos y los mueven en virtud de su inmaterialidad y mayor permanencia en acto. Sin embargo, este tacto no es cuantitativo, sino virtual. Porque el tacto cuantitativo se realiza solamente mediante los extremos, mientras que el tacto virtual se extiende al todo que se toca. Ahora bien, en tanto es tocado un ser en cuanto es afectado o movido, lo cual tiene efecto porque está en potencia. Mas la potencia está en el todo y no únicamente en los extremos. Luego tócase el todo. Así, pues, la sustancia intelectual puede unirse al cuerpo por contacto virtual. Sin embargo, las cosas que se unen mediante tal contacto no forman una unidad absoluta, son una cosa solamente en orden a la acción y pasión. Esto no es unidad absoluta. La unidad absoluta entiéndese de tres maneras, o como unidad indivisible, o como continua, o en cuanto es unidad racional. De la sustancia intelectual y el cuerpo no puede formarse un uno indivisible, porque dicho uno debe estar compuesto por dos. Además, tampoco puede hacerse un uno continuo, porque las partes del continuo son cuantas. Queda, en consecuencia, por averiguar si de la sustancia intelectual y el cuerpo se podrá formar un uno en cuanto unidad racional. De dos cosas permanentes no se puede hacer un uno racional, salvo el que resulta de la forma sustancial y de la materia, porque el de sujeto y accidente no lo es, ya que no es la misma la razón de hombre y la de blanco. Luego lo que se intenta demostrar es si la sustancia intelectual puede ser forma substancial de algún cuerpo. Capítulo 68. ¿De qué modo la sustancia intelectual puede ser forma del cuerpo? Por las razones expuestas podemos concluir que la sustancia intelectual puede unirse al cuerpo como forma. Lo cual puede demostrarse de este modo. Para que una cosa sea forma sustancial de otra se requieren de condiciones. De las cuales la primera es que la forma sea principio sustancial de la existencia de aquello que informa, y digo principio, no factivo, sino formal, por el que una cosa existe y se denomina ser.
de esto se deduce la segunda condición, a saber, que la forma y la materia convenga en un solo ser, cosa que no sucede con el principio efectivo y lo que del recibe el ser. Y tal es el ser con que subsiste la sustancia compuesta, que, constando de materia y forma, es una, no obstante, en cuanto al ser. Sin embargo, el que la sustancia intelectual sea subsistente no le impide ser principio formal de la existencia de la materia, en cuanto comunica su ser a la materia. Porque no hay inconveniente para que el ser por el cual subsiste el compuesto sea el ser de la misma forma, pues el compuesto existe por la forma, y separados no pueden subsistir. No obstante, se puede objetar que la substancia intelectual no puede comunicar su ser a la materia corporal, resultando de ello un solo ser para la substancia intelectual y para la materia corporal, porque a géneros diversos corresponden diversos modos de ser, y el ser más noble corresponde a la substancia más noble. No habría inconveniente en afirmarlo si dicho ser fuera del mismo modo ser de la materia y de la sustancia intelectual. Pero no sucede así. Porque es ser de la materia corporal como recipiente y sujeto para algo más elevado, y, por el contrario, de la sustancia intelectual lo es como principio y en conformidad con su propia naturaleza. No existe, pues, impedimento para que la sustancia intelectual, que es el alma humana, sea forma del cuerpo. Y esto nos mueve a considerar la admirable concatenación de las cosas. Siempre está unido lo ínfimo del género supremo con lo supremo del género inferior. Por eso se dice que el alma humana es como horizonte y confín entre lo corpóreo e incorpóreo, porque, aunque es sustancia incorpórea, es, sin embargo, forma del cuerpo. Y no es menor la unidad resultante de la sustancia intelectual y de la materia corporal que la unidad de la forma del fuego con su materia, sino mayor, porque cuanto más avasalla la forma a la materia, mayor unidad resulta de ambas. Mas, aunque el ser de la forma y de la materia sea uno, no es necesario, sin embargo, que la materia se adecue siempre al ser de la forma. Antes bien, cuanto más noble es la forma tanto más sobrepasa en su ser a la materia. Como puede verse fijándose en las operaciones de las formas, por cuya consideración conocemos las naturalezas de las mismas, porque cada cual obra en conformidad con su ser. Luego la forma, cuya operación supera la condición de la materia, superará también por la dignidad de su propio ser a la materia. Encontramos, en efecto, ciertas formas ínfimas incapaces de realizar otra operación que aquella que las cualidades dispositivas de la materia alcanzan, como lo cálido, lo frío, lo húmedo y lo seco, lo raro, lo denso, lo pesado y leve y otros parecidos, como las formas de los elementos. Luego estas formas son totalmente materiales y totalmente inmersas en la materia. Sobre estas están las formas de los cuerpos mixtos, que, aunque no sobrepasen las operaciones de las citadas cualidades, producen, sin embargo, a las veces aquellos efectos por un poder superior. Así, el imán atrae al hierro. Y sobre estas hay algunas formas cuyas operaciones se extienden a ciertos efectos que exceden el poder de dichas cualidades, sirviéndoles, sin embargo, estas orgánicamente para sus operaciones. Tales son las almas de las plantas, las cuales se asemejan en poder no solo a los cuerpos celestes, rebasando las cualidades activas y pasivas, sino también a los motores de estos, en cuanto son principio de movimiento para los seres vivientes que se mueven a sí mismos. Sobre estas formas encuéntrense otras semejantes a las substancias superiores no solo en moverse, sino también, de algún modo, en el conocer, y, aunque son capaces para las operaciones que neorgánicamente pueden realizar las predichas cualidades, precisan, no obstante, de un órgano corpóreo para ejecutarlas. Tales son las almas de los animales brutos. Porque sentir e imaginar no se realizan calentando o refrigerando, aunque ambas cosas sean necesarias para la buena disposición del órgano. Y sobre todas estas formas hay una semejante a las substancias superiores incluso en cuanto al género de conocimiento, que es el entender, y, en consecuencia, es capaz de la operación que se realiza plenamente sin órgano corpóreo. Esta es el alma intelectiva, porque el entender no se ejecuta con órgano corporal. Por eso es necesario que aquel principio por el que el hombre entiende, que es el alma intelectiva, y excede la condición de la materia corporal, no esté totalmente sujeto a la materia ni inmerso en ella, como las otras formas materiales. Lo que manifiesta su operación intelectual, para la cual no comunica con la materia corporal. Sin embargo, como el entender del alma humana precisa de potencias que obran mediante órganos corpóreos, es decir, de la imaginación y del sentido, por esto mismo se comprende que naturalmente se une al cuerpo para completar la especie humana. Si te ha gustado, no olvides darle like, comentar, suscribirte, y compartir este podcast. Un fuerte abrazo y gracias por escuchar.